Ya. A ver, chicos, vamos entonces a empezar el desarrollo del tema. Miren, nosotros la sesión anterior en el curso de Historia Universal, chicos, habíamos hecho todo lo correspondiente a lo que viene a ser la Revolución Francesa, ¿no? Todo lo que involucraba la Revolución Francesa lo hemos desarrollado ya. Entonces, hoy día lo que vamos a ver, a desarrollar, es justamente el momento después, ¿no?, de terminada la Revolución Francesa, que tiene que ver con la llamada era napoleónica, con la aparición de Napoleón Bonaparte, este personaje sumamente importante, ¿no?, definitivamente en la historia universal. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que decir, muchachos, es que en el último periodo de la Revolución Francesa, recordemos que la Revolución Francesa tiene dos etapas: la etapa monárquica, donde todavía estaba vivo el rey Luis XVI, ¿verdad?, se le tomaba en cuenta políticamente, y luego la etapa republicana, donde Luis XVI ya había sido ejecutado. Muy bien, lo guillotinaron porque, bueno, se descubrió que el rey Luis XVI de Francia colaboraba con los enemigos de su país, colaboraba con Austria, con Prusia, ¿no? Entonces, traidor a la patria, fue guillotinado Luis XVI y su esposa, la reina María Antonieta. Entonces, muerto el rey, ya, bueno, ahí entonces empieza la etapa republicana, primero con la convención, ¿verdad?, la convención de partidos, que los fuldenses, los cordeleros, los jacobinos, etcétera, ¿no? Y luego, el último periodo de la Revolución Francesa, el directorio, ¿no? En ese periodo del directorio aparece la figura de Napoleón Bonaparte. Muy bien, aparece esta figura, este personaje realmente excepcional, ¿no?, fuera de lo común, Napoleón Bonaparte, claro que sí. Entonces, Napoleón Bonaparte, que vamos a hablar bastante de él, nació en la isla de Córcega. Muy bien, por eso le decían Corso, ¿no?, el pequeño gran Corso, le decían. Córcega durante mucho tiempo, de una u otra manera, estaba ligada a Italia. Un año antes que nazca Napoleón, los franceses se apoderaron de esa isla. O sea que Napoleón era un francés, pero de época reciente, ¿no?, porque Córcega estaba más ligada a Italia. Pero bueno, un año antes de que nazca Napoleón, Córcega pasa a manos de Francia. Por lo tanto, Napoleón hablaba un francés un poco con acento italiano, ¿no?, un francés medio raro. Bueno, el papá de Napoleón logra justamente que este personaje, Napoleón Bonaparte, pueda estudiar en la escuela militar de Brienne, en París, ¿no?, una escuela pues para gente un poquito adinerada, ¿no? Ahí estudió Napoleón Bonaparte, y un poco que sus compañeros se burlaban de Napoleón porque, como te digo, hablaba un francés medio italianizado, una cosa así, ¿no? Bueno, Napoleón Bonaparte era una persona muy inteligente, que podía estar haciendo muchas cosas a la vez. Muy bien, podía estar de repente por ahí hablando con una persona, y a la vez de repente pensando cómo redactar una ley, y a la vez planeando una estrategia militar. Podía hacer varias cosas a la vez, era muy inteligente Napoleón Bonaparte. Muy bien, él aparece en este último periodo, ¿no?, de la Revolución Francesa, en el directorio, en la llamada toma de Tolón. Tolón es un puerto francés que había sido tomado por los ingleses. Entonces Napoleón, con un grupo de artilleros, ¿no?, con cañones, logró recuperar el puerto de Tolón. Ahí comienza a hacerse famoso. Luego también, durante ese periodo del directorio, Napoleón colabora también con el gobierno de Francia. Entonces comenzó a hacerse conocido. Dos campañas desarrolla Napoleón durante ese periodo del directorio. Primero, la campaña de Italia, pero lo que pasa es que Italia todavía no existía como país. Italia era una región básicamente bajo el dominio de Austria. Entonces la campaña de Italia en realidad es contra Austria. Pero Napoleón ahí va a destacar muchísimo, muy bien. Era un hombre, caramba, manejaba muy bien las estrategias militares,
tiene varias batallas seguidas, varios triunfos seguidos contra Austria. Finalmente Austria firma el Tratado Campoformio, que va a representar un triunfo para la Francia revolucionaria. Luego de la campaña de Italia y la derrota de Austria, a Napoleón lo envían a Egipto. Muy bien, a Egipto. Napoleón, y todo esto durante el Directorio, Napoleón marcha a Egipto con un conjunto, un ejército importante. Tomar Egipto era obstaculizar las rutas comerciales del Reino Unido, ¿no? De Gran Bretaña. Sí, toma Egipto, ahí derrota a los mamelucos, que eran unos especie de ejército que había ocupado ese país, Egipto, en la batalla de las pirámides. Derrota a los mamelucos y bueno, Napoleón entonces consolida más, ¿no?, su protagonismo militar. Pero Napoleón era ambicioso, y entonces luego de la campaña de Egipto y su victoria en la batalla de las pirámides, Napoleón regresa prácticamente a escondidas a Francia. Ya era muy popular, la gente hablaba de Napoleón. Además, en estas guerras donde Napoleón triunfaba, enviaba mucho dinero, muchos tesoros y riquezas a Francia. Recordemos que Francia, desde el momento de la Revolución, estaba empobrecida, ¿no? Entonces, Napoleón, al enviar esos tesoros, esas riquezas a Francia, ayudaba a Francia a salir de la crisis. Por eso también era popular. Entonces, luego de la campaña de Egipto, Napoleón regresa a escondidas a Francia y con apoyo del ejército y apoyo popular da un golpe de Estado, el 18 Brumario, así se llama, el 18 Brumario. Ese es el golpe de Estado de Napoleón contra el Directorio y Napoleón toma el poder. Recordemos que durante la Revolución Francesa se había cambiado el calendario, ¿no? Se había puesto el llamado calendario revolucionario, acuérdate. Y el mes de noviembre, que allá en Francia es de bastante bruma, niebla, entonces al mes de noviembre le decían Brumario, ¿no? Entonces el 18 Brumario es como decir el 18 de noviembre, ¿no? Y Napoleón toma el poder. Se va a proclamar cónsul y comienza a gobernar Francia como cónsul, posteriormente como emperador. Yo te digo algo más. Mira, nosotros hemos visto la Revolución Francesa, la sesión anterior, y claramente, y te lo vuelvo a repetir, la Revolución Francesa tiene dos etapas, ¿no? Etapa monárquica y etapa republicana. Ok, pero hay algunos historiadores, muchachos, que más bien indican que la Revolución Francesa también abarcaría la era napoleónica. Sí, entonces algunos historiadores plantean que la Revolución Francesa, tomando en cuenta la era napoleónica, la Revolución Francesa tendría tres etapas. La etapa monárquica, cuando todavía está con vida Luis XVI, la etapa republicana, la convención, el directorio, el consulado, y luego la etapa imperial, cuando Napoleón se proclama emperador de Francia, ¿no? Entonces, algunos historiadores asumen la Revolución Francesa de esta manera: etapa monárquica, republicana e imperial. ¿Está bien? Pero nosotros estamos siguiendo, digamos, el punto de vista tradicional, y ya hemos hecho la Revolución Francesa y ahorita estamos en la era napoleónica. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Ahí está. Muy bien. Ahí está el 18 Brumario, justamente cuando Napoleón toma el poder luego de la campaña de Egipto. Perfecto, ahí está. Toma el poder, comienza su gobierno llamado el consulado. Ahí está. Muy bien. Hasta 1804. Luego viene el imperio, ¿verdad? Ahí está la figura de Napoleón, ¿ves? Proclamado emperador. El imperio. Ahí está. Perfecto. Acá está el destierro en la isla de Elba. Esa es su primera gran derrota, el imperio de los 100 días. Hasta 1815, cuando lo derrotan en Waterloo. Esa es la derrota final, pues, ¿no?, de Napoleón. Ahí está Napoleón Bonaparte. Muy bien, entonces, ahí tenemos. Primero el consulado, cuando Napoleón, ¿no?, del golpe de Estado, 18 Brumario, comienza el consulado, cónsul, y luego el imperio. El destierro en la isla de Elba,
regresa Napoleón a Francia para el Imperio de los 100 días y finalmente derrotado en Waterloo. Así es. Muy bien. Napoleón cónsul. Muy bien, ahí está entonces la era napoleónica. Perfecto. Primer cónsul, claro que sí. Ahí está. Importancia: pretende extender la revolución, pero en verdad construye un imperio. Guerra generalizada en Europa. Claro, Napoleón Bonaparte, a medida que va guerreando, ¿no?, por toda Europa, va llevando los ideales de la Revolución Francesa. Muy bien. Va llevando también la idea de nación. Recuerda que en la Revolución Francesa se hablaba, ¿no?, de la idea de nación, la bandera, ¿no?, tricolor de Francia, el himno, la marsellesa. Esas ideas acerca de nación, Napoleón las va a difundir en gran parte de Europa, ¿no?, el nacionalismo. Muy bien, primero como cónsul, claro que sí. Estos son los eventos más importantes de la era napoleónica, por supuesto, que poco a poco vamos a ir desarrollando. El consulado. Muy bien, perfecto. Vamos a ver ahí entonces. Ahí está. Poco a poco vamos a ir viendo esto. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver aquí. A ver, mira. Sí, él se proclama cónsul. Muy bien. Ahí está. Y bueno, entre sus obras, por ejemplo, crea el Banco de Francia, construye acá está el Banco de Francia, el liceo. Los liceos eran como colegios. Muy bien, claro que sí. El concordato con la Iglesia Católica. Muy bien, claro, el concordato, que es un arreglo con la Iglesia Católica. El Código Civil Napoleónico. Es muy importante el Código Civil Napoleónico, porque Napoleón Bonaparte junta el antiguo derecho romano con los derechos adquiridos durante la Revolución Francesa, ¿no?, la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad. Entonces Napoleón une el antiguo derecho romano con los derechos, ¿no?, adquiridos en la Revolución, y sale el Código Napoleónico. Y ese Código Napoleónico va a tener un gran impacto en el mundo. Hasta en el Perú se va a copiar el Código Napoleónico. Y también derrota la Segunda Coalición. Muy bien, la Segunda Coalición, en la batalla de Marengo. Firma la paz de Amiens con Inglaterra y la paz de Luneville con Austria. Las coaliciones eran, pues, alianzas militares contra Francia. Recordemos que la primera coalición se formó cuando en la Revolución guillotinan a Luis XVI. Claro, con la muerte de Luis XVI, ahí se forma la primera coalición. Y luego, ahora que estamos viendo el consulado de Napoleón, él enfrenta a la segunda coalición y Napoleón triunfa en la batalla de Marengo. Muy bien, entonces las coaliciones, estas alianzas militares contra Napoleón, las organizaba casi siempre el Reino Unido. ¿No? 7 coaliciones hasta que finalmente se logran derrotar, pues, a Napoleón, ¿no? Así es. Muy bien, entonces ahí está el consulado precisamente. Muy bien, y vuelvo a indicarte el Código Civil Napoleónico de 1804, importantísimo. El concordato, que es un arreglo con la Iglesia Católica. El Banco de Francia. Así es. Perfecto, ¿no? De esa manera. Y luego, una vez que Napoleón se consolida en el poder, muy bien, Napoleón se proclama emperador. Fue bien curiosa la forma como Napoleón se proclama emperador, porque generalmente el Papa era el que ponía la corona, ¿no?, al que quería, pues, o pretendía ser emperador. Entonces lo normal hubiera sido que el Papa Pío VII le ponga la corona de emperador a Napoleón, pero no fue así. Como vemos abajito, en la catedral de Notre Dame, de Nuestra Señora de París, en la catedral de Notre Dame, Napoleón mismo se autoproclamó emperador.
vuelvo a repetir, te llamó la atención porque el Papa era el que generalmente proclamaba, pero Napoleón decía que él, sus méritos personales, era que lo que lo había llevado, ¿no?, a ese momento de ser emperador, que él mismo se proclama emperador, ¿no? Entonces el Papa quedó mirando nomás, pues bueno, ¿no? Llamó bastante la atención eso. Muy bien, proclamado emperador, entonces vamos con el imperio. Muy bien, ahí está. Muy bien, como dice acá, ¿no? Proclamado, coronado, autocoronado emperador en 1804. Perfecto. Y el imperio va a ser entonces un momento de guerras. Como te digo, ¿no? El Reino Unido, y acá vemos la banderita del Reino Unido, constantemente va a formar las coaliciones hasta lograr derrotar a Napoleón. Esta es la tercera coalición. En la tercera coalición, lo primero que vamos a destacar es el combate de Trafalgar. En el combate de Trafalgar, el Reino Unido ratifica su dominio del mar. Sí, Napoleón había conseguido unir los barcos de Francia y los barcos de España, ¿no? La flota franco-española para enfrentar a los británicos, a los ingleses. Pero en el combate de Trafalgar, los británicos triunfan. Y ahí destaca el almirante inglés, Horatio Nelson, ¿no? El famoso Horatio Nelson muere en el combate de Trafalgar, pero los británicos destruyen la flota franco-española, ¿no? Entonces el Reino Unido ratifica su dominio del mar. Ojo ahí, el Reino Unido domina el mar. Pero también en esta tercera coalición se da la batalla de Austerlitz, considerada la mejor batalla de Napoleón, la batalla modelo, muy bien, o batalla de los tres emperadores. Porque en Austerlitz, Napoleón derrota al emperador de Austria, Francisco, y al zar, o sea, el emperador de Rusia, Alejandro Romanov. O sea, los tres emperadores, ¿no? Napoleón, emperador de Francia, derrota al emperador de Austria, Francisco, y al emperador de Rusia, el zar, Alejandro. Muy bien. Entonces, un tremendo triunfo. Mientras que el Reino Unido dominaba los mares, Napoleón dominaba en tierra. Muy bien, entonces vamos con la denominada cuarta coalición. Mira, ve cuántos países contra Francia, pero siempre liderando las coaliciones el Reino Unido. Ahí está. Pero la cuarta coalición también fue un triunfo de Napoleón. Derrota primero a Prusia, que después se convertirá en Alemania, derrota a Prusia en la batalla de Jena y vuelve a derrotar a Rusia, al zar Alejandro, esta vez en la batalla de Eylau y la batalla de Friedland. Como ya era la segunda vez que Napoleón derrotaba a Rusia, al zar Alejandro, entonces negocian un acuerdo de paz, la paz de Tilsit, ¿no? Justamente lo vemos acá, ahí está el zar Alejandro, se firma la paz de Tilsit entre Napoleón y el zar Alejandro. Muy bien. Entonces, Napoleón, considerando que ya derrotó a Prusia, que ya llegó un arreglo, ¿no?, la paz de Tilsit con Rusia, entonces Napoleón inicia una ofensiva contra el Reino Unido, ¿no?, la potencia que siempre organizaba estas coaliciones. Ahora, no puede invadir el Reino Unido porque, como te darás cuenta, el Reino Unido es una isla, pues no la puede invadir, ¿sí? Y el mar lo dominan los británicos precisamente. Entonces Napoleón dice, ¿qué hago para enfrentar a estos británicos? Ya sé, dijo Napoleón, el bloqueo continental. Que ningún país de Europa le compre nada, ni le venda nada al Reino Unido. Vamos a hacer un bloqueo comercial, una ley del hielo económica, que nadie negocie. Dime, te escucho, dime. Como un boicot, exactamente. Que nadie le compre nada y le venda nada al Reino Unido, ¿no? Ese es el decreto de Berlín. El decreto de Berlín. Muy bien, ya está. Pero habían países que se perjudicaban con esto porque tradicionalmente negociaban con los británicos. Uno de ellos era Portugal. Y luego, de pasado unos meses, los portugueses vuelven a negociar con el Reino Unido. Es ahí entonces donde Napoleón decide invadir Portugal. Me ha desobedecido, se fregó conmigo. Pero si observamos, Napoleón no puede ir vía marítima. Acá está Portugal, ¿verdad? Y acá está Francia. No puede ir vía marítima.
porque el mar lo dominan los británicos. Tiene que ser vía terrestre. Eso significa pasar por España. Napoleón pide permiso al rey de España, Carlos IV. España era su aliada, sí. El rey de España, Carlos IV, le dice, pasa Napoleón con tu ejército, listo. Los franceses pasan por España, invaden Portugal. Ya está. El rey de Portugal, llamado Juan VI, huyó a su colonia Brasil. Entonces, Juan VI de Portugal se va a Brasil. Pero Napoleón invade Portugal. Y ahí viene algo inesperado. Napoleón dice, como ya tengo mis tropas dentro de España, la invado, pues. Y eso, te repito, que España era su aliada. Pero Napoleón era así. Napoleón muchas veces era arbitrario, abusivo. Y entonces Napoleón dice, ya que tengo mi gente dentro de España, invado, y procede a invadir España. Incluso Napoleón prácticamente se burla de los españoles. Napoleón proclama como rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Pero la población española no aceptó eso. Incluso la población española le puso un apodo al hermano de Napoleón, a José Bonaparte. Le decían Pepe Botella, ¿no? Como diciendo que era un borracho. Y no era borracho. José Bonaparte no era borracho, pero la gente, pues, por ponerle un apodo, ¿no? Por burlarse, por hacer chacota. Pepe Botella, ya está. Entonces la población española se levanta en armas contra Napoleón. Problemón, ¿eh? Un problemón por el carácter abusivo de Napoleón. A continuación, como Napoleón cree que va a aplastar, ¿no? Que va a aplastar rápidamente a los españoles, Napoleón decide invadir Rusia también. Y para esto Napoleón forma un poderoso ejército de casi 500.000 de soldados para invadir Rusia. Muy bien, el grande y lejano país de Rusia. Ya está. Entonces, vamos a ver a continuación. Perfecto. Ahí está el imperio, justamente la tercera coalición, el combate de Trafalgar, donde el Reino Unido ratifica su dominio del mar. Una consulta. Dime, te escucho. Profesor, mientras que el hermano de Napoleón ¿Ya? gobernó a España, ¿qué sucedía en el Perú? Ah, mira, eso es muy importante porque, digamos, mientras que la población española, ¿no?, se levantó en armas contra José Bonaparte, que yo les dije que los españoles se burlaban y le decían Pepe Botella, entonces esa guerra de los españoles contra Napoleón duró 5 años, ¿no?, de 1808 a 1813. Y obviamente España se va a debilitar. España ya estaba débil, ¿eh? España ya estaba débil, ya era un país mal administrado, ¿no? Por eso los españoles estaban haciendo las llamadas reformas borbónicas, esas cosas. Y la invasión napoleónica debilita aún más a España. Entonces, mientras España está guerreando contra Napoleón, ¿qué pasaba acá en el Perú? En Sudamérica, mira, en Sudamérica se organizaban las juntas de gobierno. Las llamadas, los criollos formaban las juntas de gobierno. Menos en el Perú. Mira, ve qué curioso. Porque en el Perú estaba este virrey llamado José Abascal, que tenía un gran servicio de inteligencia, y Abascal no dejó que se formaran juntas de gobierno. Más bien el Perú se mantuvo fiel a España, mira qué curioso. Y desde el Perú, el virrey Abascal, desde el Perú, eliminó la Junta de Gobierno de Quito, la Junta de Gobierno de La Paz y la Junta de Gobierno de Santiago. E incluso atacó la Junta de Gobierno de Buenos Aires, aunque no le fue bien. Entonces, mientras España está guerreando contra Napoleón y contra el hermano de Napoleón, José Bonaparte, Pepe Botella, acá en Sudamérica los criollos formaban juntas de gobierno y el Perú se mantiene fiel a España, y el virrey Abascal desde el Perú eliminó algunas juntas de gobierno. Eso ocurría. Y mira, vemos acá entonces la tercera coalición. Aquí está la batalla de Austerlitz, la batalla modelo, y la paz de Presburgo, ¿no? Justamente, mira, Napoleón elimina este país llamado el CIRG, Sacro Imperio Romano Germano, que era un país que venía de la Edad Media. Napoleón lo elimina, ya está, lo elimina. Y en lugar del CIRG crea la Confederación del Rin. También hay que indicar que así como Napoleón había puesto a su hermano José Bonaparte como rey de España, Napoleón también había puesto como rey de Holanda a su hermano Luis y como rey de Westfalia a su hermano Jerónimo. ¿Sí? Este Napoleón era la muerte, ¿eh?
él repartía reinos entre sus hermanos, ¿no? A Napoleón le importaba un pepino que los Habsburgo, que los Borbones, que los Hohenzollern, nada, tío, él ponía a sus hermanos. Bien. Luego dice acá la cuarta coalición, donde derrota a Prusia en la batalla de Jena, vuelve a derrotar a Rusia en Eyla del Friedland y se firma la paz de Tilsit, ¿no? Lo que yo te había mencionado. El bloqueo continental contra el Reino Unido, aunque Portugal le desobedece. Muy bien, avanzamos por acá entonces. La quinta coalición, aprovechando que Napoleón está pues sosteniendo, ¿no?, su enfrentamiento contra España y también la campaña contra Rusia, Austria y el Reino Unido inician la quinta coalición. Pero Napoleón, mira, pese a que está peleando en varios frentes, Napoleón derrota a esta quinta coalición, a los austriacos, en la batalla de Wagram. En la batalla de Wagram. Muy bien, ahí Napoleón derrota a los austriacos. Mira, Napoleón se había casado con la famosa Josefina. Muy bien, Napoleón, como ya te he dicho, era un militar importante, inteligente, pero el punto débil eran las chicas. Él varias veces se había enamorado y había perdido un poco la cabeza, ¿no?, por las mujeres. Napoleón se enamora de Josefina. Josefina era una viuda que ya tenía 2 hijos, Eugenio y Hortensia, y Napoleón se enamora de Josefina, llega a querer a los hijos de Josefina, o sea, sus entenados, los llega a querer bastante, ¿eh? Los llega a querer bastante. No eran sus hijos, pero los llega a querer mucho, a Eugenio y Hortensia. Y se casa con Josefina, que era emperatriz de Francia, pero había un problema. Josefina ya no podía tener hijos, y Napoleón, él quería tener un heredero. Entonces, Josefina no puede, qué mala suerte, justamente durante la quinta coalición, que Napoleón derrota a Austria, Napoleón decide separarse de Josefina, porque no tiene hijos con ella, y Napoleón toma como segunda esposa a una princesa austriaca. Napoleón tenía ya pues casi 40 y tantos años, ¿no? Y se casa con una princesa austriaca de 16 años, María Luisa Habsburgo. Muy bien, de 16 años, qué abuso, ¿no? Pero ahí está. Y con ella sí iba a tener su hijito, Napoleoncito, para que veas. Muy bien, entonces así. Tú sabes que estos matrimonios todos eran arreglados por conveniencia, ¿no? Muy bien, bueno, la campaña contra Rusia fue un desastre. ¿Y llegó a tener un hijo? Claro, Napoleón II, o sea, Napoleoncito, por supuesto. Pregunta, usted dijo que... Dime, te escucho. A ver por ahí, a ver si arregla el micrófono, porque un poquito que se le va. Lo que pasa es que justo... Dime. La profesora tocó el tema de que... Dime. En la actualidad, los Habsburgos y Burgos eran familias que estaban gobernando. También tiene un tipo de relación entre los herederos, porque si no mal no recuerdo, ahorita el rey de España que llegó a venir al Perú, ¿viene de las familias Burgos o los Burgos? Ah, ya. El rey ahorita de España, Felipe VI, él es Borbón. Sí, el rey Felipe VI de España ahorita, ¿no? Porque España sigue siendo una monarquía, mira, vean, ha pasado tanto tiempo, pero España sigue siendo una monarquía. Y Felipe VI es Borbón, él es Borbón, Felipe VI. Y sí, pues, vino por acá, ¿no? Vino por acá un rato Felipe VI. Bueno, no, los Habsburgo dejaron de gobernar España, pues, en el siglo XVIII, ¿no? Y los Habsburgo eran originarios de Austria. Por eso cuando Napoleón derrota a Austria, y Napoleón aprovecha y toma como esposa a esta chiquilla, ¿no? María Luisa de Habsburgo, de 16 años, qué horror. Y tiene su hijito, pues. Bueno, la campaña de Rusia, cuando Napoleón Bonaparte invade Rusia, Rusia es un país enorme. El zar Alejandro I estaba muy, muy preocupado, porque imagínate, ¿no? Napoleón te invade con 500.000 de soldados, ¿ahora qué hago, no? Y el zar Alejandro recuerda también que Napoleón ya había derrotado a Rusia, ¿no? En la batalla de Austerlitz y luego en la batalla de Friedland. Entonces el zar Alejandro de Rusia, preocupado, ¿no? Decía, ahora, ¿qué hago? ¿Quién podrá ayudarme?
¿no? Sus generales, los generales rusos dudaban, ¿no? ¿Cómo detener a Napoleón? ¡No puede ser! Y en eso el zar Alejandro pregunta y le dicen, ¿no? Hay un general ruso muy inteligente, un general ruso que sabe bastante de estrategia, se llama Kutuzov. Kutuzov, muy bien. Ya, ¿dónde está? Dice el zar Alejandro. ¿Dónde está Kutuzov? Para que me ayude, para que me oriente una estrategia para detener la invasión de Napoleón. Y este general ruso Kutuzov, que en verdad era muy inteligente, pero era bien vicioso. Ese general ruso Kutuzov le gustaba mucho el trago, el vodka, esa cosa, y paraba incluso en los prostíbulos. Ese era bravo, ¿eh? Bravo de bravos. Y entonces el zar Alejandro dice, tráiganlo por favor, no importa, así todo vicioso, tráiganlo. Que fueron ahí al bar, a los prostíbulos, y lo trajeron, ¿no? Así Kutuzov. Y el zar Alejandro le dice, Kutuzov, por favor, en nombre de la madre Rusia, porque así es su país, la madre Rusia, ayúdame a detener a Napoleón porque si no ya fuimos. Kutuzov, que sí era un borracho, vicioso, pero era muy inteligente, Kutuzov le dice, ya, vamos a aplicar la tierra arrasada. ¿Qué significa eso? Si nosotros peleamos frente a frente con Napoleón, perdimos. Napoleón nos va a sacar el ancho. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer los rusos? Debemos retroceder, aprovechando que Rusia es enorme, retrocedemos y a medida que retrocedemos vamos quemando las cosechas, envenenando el agua, de tal manera que los franceses avancen pero no encuentren nada, no encuentren alimento, no encuentren agua, no encuentren provisiones. Y ya viene el invierno ruso es muy fuerte, ¿no? A veces 20 grados bajo cero. Entonces, mal alimentados, sin agua, sin provisiones y con un frío de 20 grados bajo cero, ahí es donde le vamos a hacer tremendo daño a Napoleón. Muy bien, y vamos a atacar los rusos de forma esporádica, los vamos a encontrar débiles a los franceses y los vamos a ir desgastando aún más. Entonces, esa es la estrategia de la tierra arrasada. La tierra arrasada. Y es cierto, ¿eh? Los rusos iban retrocediendo, porque Rusia es enorme, iban retrocediendo e iban destruyendo todo. Incluso a los campesinos que no querían que le destruyan sus cosechas, lo mataban. Porque la estrategia tiene que hacerse, tío. Te mataban a los campesinos, ¿no? Si es que no aceptaban este retroceso, que imagínate, iban a destruir todo, ¿no? Y así fue. Incluso cuando Napoleón llegó a la ciudad de Moscú, que no era capital de Rusia todavía, lo quemaron. Los rusos quemaron la ciudad de Moscú, la quemaron, muy bien, dentro de esta estrategia de la tierra arrasada. Y bueno, así fue. Napoleón, sus tropas, no encontraron alimento, no encontraron provisiones, se le vino invierno ruso. No fue necesario una batalla para derrotar a Napoleón. Fue con esta estrategia de la tierra arrasada que Napoleón pues fracasa. Y cuando Napoleón retorna de Rusia, mira que había llevado 500.000 de soldados, y cuando Napoleón retorna de Rusia, regresa con 100.000 soldados, con la quinta parte de los soldados que había llevado. Muchos de los soldados murieron de hambre o de frío o de las dos cosas, o muchos desertaron. Solamente con la quinta parte de sus soldados regresó. Y cuando Napoleón retorna de su fracasada campaña de Rusia, le cae la sexta coalición, otra vez el Reino Unido, este país que es peso el Reino Unido, ahí está la bandera del Reino Unido, la sexta coalición. Muy bien, se da la batalla de Leipzig o batalla de las Naciones, ahí está, batalla de Leipzig o batalla de las Naciones, y ahí lo derrotan a Napoleón Bonaparte. Muy bien, derrotado a Napoleón, lo envían a la isla de Elba, que es una isla, está entre Francia e Italia, una islita pequeña. Para burlarse de Napoleón, lo proclaman emperador de la isla de Elba. Imagínate, emperador de una isla, emperador de una roca en medio del mar Mediterráneo, así, para burlarse, ¿no? Lo mandan a la isla de Elba. Ahí está. Muy bien, entonces la sexta coalición, ahí está, la invasión a España. Muy bien, la quinta coalición, donde Napoleón derrota a Austria en Wagram y toma como esposa a la princesa austríaca María Luisa. Muy bien, la campaña de Rusia, la tierra arrasada que le hace el general ruso Kutuzov, y la sexta coalición con un Napoleón debilitado, batalla de Leipzig, y a Napoleón lo mandan a la isla de Elba, ¿no? Ahí está. Napoleón a la isla de Elba, ¿y qué pasa en Francia?
regresan los Borbones con el hermano menor de Luis XVI, el rey que lo habían decapitado en la revolución, ¿no? Luis XVI, su hermano menor era Luis XVIII. Proclaman rey de Francia Luis XVIII, el hermano menor de Luis XVI. Pero Luis XVIII demostró ser un rey muy torpe, porque Luis XVIII asume la corona en Francia, pero ¿qué es lo que hace? Reduce el sueldo a los militares, reabre Versalles, muy bien, y Luis XVIII no aceptaba ni la bandera francesa ni cantar la marsellesa. Entonces a la población eso lo va a enojar mucho, porque la población decía, uy, Luis XVIII reabre Versalles, otra vez, ¿no? Otra vez el malgasto de dinero, otra vez la irresponsabilidad, otra vez la vida frívola, muy bien. Luis XVIII, el nuevo rey de Francia, no acepta cantar la marsellesa, no acepta la bandera, no acepta los símbolos patrios, reduce el sueldo de los militares descontentos. Y por eso la población de Francia lo busca a Napoleón, que estaba en la isla de Elba, y a escondidas lo traen de nuevo a Francia, ¿no? Entonces vamos a tener el retorno de Napoleón en lo que va a ser el imperio de los 100 días. Muy bien. Y el Reino Unido va a formar la séptima coalición, Dios mío, ¿qué es esto? Contra Napoleón. Muy bien, ahí está entonces. Ya está, de esta manera, muy bien. Ahí está, muy bien. Bueno, el imperio de los 100 días. Se va a dar la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo fue un día de mala suerte para Napoleón, porque Waterloo queda en Bélgica, ¿ok? Napoleón había llegado con todas sus tropas al campo de batalla de Waterloo, y al frente tenía al jefe del ejército británico, que aquí lo vemos, Arthur Wellesley, el duque de Wellington. Ahí está el duque de Wellington. Muy bien. Napoleón se había enterado, porque Napoleón llega temprano, ¿no?, al campo de batalla de Waterloo con toda su gente. Ya estaban los ingleses con Wellington ahí en el campo de batalla. Pero Napoleón se había enterado que en horas de la tarde iba a venir un ejército de Prusia. Napoleón decía, mientras no venga el ejército de Prusia, todo bien. El duque de Wellington británico no se va a atrever a guerrear conmigo, porque sabe que de repente pierde, no se va a atrever. Mientras no vengan los prusianos. Si vienen los prusianos, se unen a los británicos, se me vienen encima y por número me pueden ganar. Entonces Napoleón era consciente que no debía llegar el ejército prusiano. Entonces Napoleón le dice a un general llamado Grouchy, le dice, Grouchy, sal con varios batallones y ve al bosque y evita que los prusianos lleguen al campo de batalla de Waterloo. Listo, ya está, acá. Entonces, más o menos al mediodía, Napoleón observó los británicos, la zona de Waterloo tiene varias colinas. En una de las colinas, los británicos hacían como que se iban. Muy bien. Entonces Napoleón decía, ¿no? Esa táctica es vieja, ya me la sé, decía Napoleón. Estos británicos hacen finta de que se están yendo para que yo los persiga. Como es una colina, si yo los persigo, seguro pasando a la colina hay un montón de británicos, ¿no? Si yo paso a la colina me van a emboscar. Esa es vieja, dice Napoleón. Estos británicos hacen la finta que se van, claro, pues quieren que yo vaya ahí y detrás de la colina me agarran en mancha. Yo no caigo, decía Napoleón, esa táctica es vieja. Y Napoleón padecía de úlcera, le daba unos ataques al estómago bien bravos, unos cólicos. Entonces era más o menos 10 de la mañana, 11 de la mañana, ahí en el campo de Waterloo. Como te digo, Napoleón decía, mientras no lleguen los prusianos, no pasa nada, los británicos no se van a atrever a atacar. Voy a descansar un rato. Tenía sus dolores de estómago, Napoleón dice, voy a descansar, más o menos 11 de la mañana, y más o menos como las 2:30 de la tarde lo levantan apurado. Sire, Sire. Napoleón se levanta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sire, le dice, hemos perdido la caballería. ¿Qué? Dicen, ¿pero qué cosa? Hemos perdido la caballería. Y lo que pasa
es que, como yo te había manifestado, los británicos hacían finta en una de las colinas que se iban, ¿no? Y el jefe de la caballería de Napoleón, era el mariscal Ney, ese mariscal Ney, muy bien, picó el anzuelo, como se dice, y el mariscal Ney con la caballería francesa fue supuestamente a corretear a los ingleses. Pasó la colina y atrás un montón de británicos lo emboscan a la caballería francesa y la destrozan. Entonces Napoleón le llama la atención al mariscal Ney, le dice: oye Ney, ¿qué has hecho, compadre? No, es que yo vi que los británicos se estaban yendo y fui a rematarlos, y pasando la colina había un manchón y destrozaron a todos mis caballos, todo, ¿no? Napoleón le llama la atención, ¿no? Le dice: oye Ney, pero esa es vieja, pues compadre, no, tú eres imbécil. Le dice: no, ahora ya no tengo caballería. Bueno, no importa, dice Napoleón, mientras no lleguen los prusianos, todo bien, así no tenga caballería, seguimos empate, que no lleguen los prusianos. Y más o menos a las 4 de la tarde se oyeron unas trompetas. Napoleón dice: ¿qué? ¿Trompetas? No son trompetas francesas. Eran los prusianos, con el general, no me acuerdo ahorita el nombre, pero general prusiano, están llegando. Muy bien, y ahí sí Napoleón se da cuenta que iba a ser una derrota. Pero claro, uno de inmediato dice: profe, pero Napoleón había mandado, pues, ¿no?, a este general Grouchy a detener a los prusianos. ¿Qué pasó? El general Grouchy, ya mira, tantos años había guerreado Napoleón, muchos de sus buenos generales ya habían muerto, y este general Grouchy era inoperante, era un inútil. Grouchy había ido a detener a los prusianos, y Grouchy con los batallones franceses se había perdido en el bosque. Y los prusianos llegan al campo de batalla. Ahí es donde Napoleón se encuentra: pucha, ya fui. Entonces los prusianos se unen de inmediato a los británicos y atacan con todos los franceses. Napoleón intenta guerrear, finalmente por el número quiere huir y ya, pues, encima no tenía caballería. Entonces fue un día de mala suerte para Napoleón, y fue su derrota definitiva. Muy bien. Napoleón pudo haber huido, le ofrecieron a Napoleón escapar a Norteamérica, pero Napoleón en un barco que llevaba atún. La idea era ponerlo en un barril de atún a Napoleón para que no llame la atención y que se vaya a Norteamérica en un barril de atún, pero Napoleón no quiso. Dijo: no, ¿cuál barril de atún? Me rindo nomás, ya fue. Entonces él decide rendirse, ¿no? Y esta vez lo envían a una isla más alejada, en pleno océano Atlántico, a la isla de Santa Elena, donde finalmente fallece. Muy bien, entonces ahí está. Este es el imperio de los 100 días, cuando lo traen de regreso a Francia, ¿no? De la isla de Elba lo traen de regreso a Napoleón, pero luego lo que viene a ser la batalla de Waterloo, es derrotado por Wellington. Muy bien, y entonces lo envían a la isla de Santa Elena, Napoleón, donde fallece, ¿no?, en 1821. Así es. Ahora vamos a ver lo siguiente, la llamada restauración absolutista. A ver, cuando Napoleón cae, cuando Napoleón ya es derrotado en Waterloo, recuerda que Napoleón había hecho muchos cambios en Europa. Napoleón había eliminado países como el CIRG, había creado países como la Confederación del Rin, en lo que hoy es Alemania. Napoleón había puesto a sus hermanos, ¿verdad?, a su hermano Luis, rey de Holanda, a su hermano Jerónimo, rey de Westfalia, y a su hermano José, rey de España. Entonces, todo eso hay que modificar, hay que reordenar Europa tras la caída de Napoleón. Y justamente para eso se va a convocar el Congreso de Viena. Bien, entonces, claro, la restauración europea, el Congreso de Viena. Ahí está. Muy bien. ¿Para qué? Para reorganizar Europa tras la caída de Napoleón. ¿Quién va a dirigir el Congreso de Viena? El canciller de Austria, Clemente Metternich. Muy bien. Él va a dirigir este reordenamiento de Europa, ¿no? Metternich, canciller austriaco, por dirigir el Congreso de Viena, le van a llamar el hombre fuerte, el gendarme de Europa. Muy bien. A ver, ¿quiénes asisten al Congreso de Viena? ¿Quiénes van a reorganizar Europa?
el zar Alejandro de Rusia, el vizconde Castlerea y el duque de Wellington en representación del Reino Unido, Francisco y su ministro obviamente Metternich en representación de Austria, Federico Guillermo III y Hardenberg a nombre de Rusia, que luego será Alemania, y Francia representado por Talleyrand. Muy bien, este famoso diplomático Talleyrand es muy importante porque evitó que a Francia la perjudiquen en demasía, ¿no? Claro, porque había el temor de que como Francia había creado todo el problema, Napoleón era de Francia, ¿no? Entonces a Francia la castiguen demasiado. Talleyrand, este diplomático, tuvo la habilidad de que sí, Francia va a ser castigada, pero no tanto como se esperaba. Por ejemplo, Francia pierde todas sus conquistas que hizo Napoleón, ¿no? Napoleón hizo un montón de conquistas para Francia. Todas las conquistas que hizo Napoleón para Francia se pierden. Napoleón, entonces todas sus conquistas se pierden. Francia vuelve a las fronteras de antes de la Revolución. Muy bien, así es. Y se restauran las antiguas monarquías. Por ejemplo, en España vuelven los Borbones, por ejemplo, ¿no? Así es. Muy bien, entonces se crea la Santa Alianza a pedido del zar Alejandro I. La Santa Alianza porque son 3 países cristianos: Prusia, Rusia y Austria. Prusia es protestante, Rusia es cristiana ortodoxa y Austria católica. Muy bien, la Santa Alianza, por eso se llamó. ¿Cuál es el objetivo de la Santa Alianza? Evitar que se produzcan nuevos intentos revolucionarios. Es más, el principio de intervención. Si en algún país de Europa hay una revolución tipo lo que había ocurrido en Francia, la Santa Alianza interviene en ese país para eliminar ese brote revolucionario. Principio de intervención. Muy bien, claro que sí. Entonces, hay que entender, por ejemplo, que en el Congreso de Verona, la Santa Alianza decide intervenir en España, porque a Fernando VII de España sufrió un golpe de Estado liberal. Entonces la Santa Alianza interviene en España tras el Congreso de Verona. ¿Quiénes estaban en contra? ¿Quiénes estaban en contra de la Santa Alianza? El Reino Unido, que dominaba los mares, y Estados Unidos. Estados Unidos tenía temor de que la Santa Alianza intervenga en América. Hay un presidente norteamericano, James Monroe, da la famosa doctrina Monroe: América para los americanos. Rechaza la intervención europea, rechaza la intervención de la Santa Alianza en América. Bueno, van apareciendo otras ideologías. Ahí está el liberalismo, conservadurismo. Bueno, esto lo vamos a ir hablando poco a poco. Vamos con las preguntitas, ¿sí? Mira, ve. Vamos con las preguntitas de lo que hemos hecho, ¿sí? Por favor, quiero que ustedes lean estas preguntas y pongan sus claves en el chat, no hay ningún problema. El asunto es para ver si estamos aprendiendo, si estamos asimilando los conocimientos, ¿sí? A ver, chicos, pongan sus claves, por favor. Pongan sus claves ahí, a ver. Muy bien. Pongan sus claves, chicos. Muy bien. Ya está. A ver, entonces damos las claves ahorita.
A ver, chicos, entonces damos las claves. Sí, a ver, vamos a ver acá. A ver. A ver, empezamos. Dice así: 1. Suceso relacionado al inicio del gobierno de Napoleón Bonaparte. Recuerda el golpe de estado que dio Napoleón para llegar al poder. Se llamó el 18 Brumario. Sería 1 besito. Vamos a ponerlo acá en el chat, ¿ya? 1 beso. Siguiente pregunta. Dice: 2. La primera forma de gobierno de Napoleón Bonaparte. A ver, Napoleón Bonaparte da el golpe de estado, 18 Brumario. Primero se proclama cónsul, ¿no? Y posteriormente emperador, ¿no? Se proclamó y se coronó él solito. Entonces, en primer lugar, consulado. 2 besitos. Vamos a poner acá 2 besitos. Siguiente. 3 dice: la principal potencia enemiga de la Francia napoleónica, ¿no? El país que a cada rato organizaba las coaliciones, el Reino Unido, ¿no? 3 casitas. Entonces el Reino Unido de la Gran Bretaña. Así es. 4. En el combate de puntos suspensivos es derrotada la flota franco-española y el Reino Unido reafirma su supremacía marítima. Eso fue en la tercera coalición, ¿no? Donde los barcos británicos derrotan a los barcos de Francia y España. Trafalgar, 4 casas, Trafalgar. Muy importante porque entonces Napoleón no puede invadir el Reino Unido, ¿no? Se ve obligado solamente a dar el bloqueo continental. Vamos con la pregunta 5. Dice: Napoleón Bonaparte nombró como rey de Holanda su hermano, ¿no? Este pata siempre nombraba a sus hermanos. En el caso de Holanda, a Luis. 5 besitos. 6. Dice: Napoleón Bonaparte se dividió Europa en la paz de Tilsit con el zar, ¿no? El zar al cual Napoleón siempre derrotaba, ¿no? En Austerlitz, en Friedland. Luego invade Rusia tratando de derrotar en su propio país al zar Alejandro I Romanov, el mismo que propuso la creación de la Santa Alianza para proteger el absolutismo. 6 agüita. Bien. Vamos con la pregunta 7. Dice: el emperador Napoleón Bonaparte, para mantener su influencia en los territorios germánicos, estableció, luego de la cuarta coalición, Napoleón elimina el SIG, Sacro Imperio Romano Germánico, y en su lugar establece en esa zona de Alemania la Confederación del Rin. 7 dedos. Y 8 dice: a ver, acontecimiento que puso fin al directorio. Recuerda que el directorio es el último periodo de la Revolución Francesa, que llega a su fin cuando Napoleón toma el poder. El golpe de estado de Napoleón es el 18, el llamado 18 Brumario. Muy bien. 8 agüita entonces. 8 agüita. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Mira, acá hay un segundo bloque. A ver. Vamos a trabajar este segundo bloque también de lo que hemos hablado. También de lo que hemos hecho. A ver, muchachos. A ver, pongamos ahí las claves. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto, ahí está. A ver.
A ver, vamos entonces a ver las claves aquí. Bien, vamos a ver entonces. A ver, vamos a ver, chicos. Dice así. La pregunta 9, a ver muchachos, la pregunta 9 dice, presidió el Congreso de Viena el canciller de Austria, Clemente Metternich, ¿no? El que le decían el hombre fuerte de Europa, ¿no? Porque dirige el reordenamiento de Europa tras la caída de Napoleón. Recuerda que, por ejemplo, había que sacar a los hermanos de Napoleón, restaurar las antiguas dinastías, ver qué se hacen con los países que había creado Napoleón, como la Confederación del Rin, con los cambios territoriales que había hecho Napoleón, reordenar todo eso en el Congreso de Viena. Obviamente la ideología era el absolutismo, ¿no? El absolutismo, y por eso algunos le dicen la restauración absolutista. Bueno, entonces 9 casa, ponemos a ver acá, 9 casa. Siguiente, 10. Con la caída de Napoleón se restablecieron las antiguas dinastías europeas. ¿En qué reunión se reorganizaron las fronteras? Congreso de Viena, ¿verdad? 10 dedito, 10 dedos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Alessandro acertó, 10 dedos. Siguiente, la 11. Monarca que planteó el establecimiento de la Santa Alianza durante la Restauración, el zar Alejandro I de Rusia, ¿no? 11 beso. La Santa Alianza debía justamente cuidar el absolutismo. Si había algún levantamiento tipo revolución francesa, la Santa Alianza debía pues eliminarlo, ¿no? Intervenir en cualquier país donde haya ese rebrote revolucionario y derrotarlo. 11 besitos. 12. Potencia que no formó parte de la Santa Alianza, el Reino Unido. El Reino Unido estaba en contra de la Santa Alianza. 12, agüita. Ahí está, mira, ve, Alessandro contestó. Tiene toda la razón. Vamos con la pregunta 13. Representó a Francia en el Congreso de Viena y logró que Francia no sea tan perjudicada, muy bien, como se pensaba al inicio. El diplomático Charles Maurice Talleyrand. 13 dedos. 13 dedos. Vamos con la 14. Denominado durante la Restauración el hombre fuerte, el gendarme de Europa, el que presidió el Congreso de Viena, Clemente von Metternich. Muy bien, entonces 14, canciller de Austria. Canciller de Austria. Muy bien, claro que sí. 14 casa. 15. A ver, dice, los países que formaron parte de la Santa Alianza para proteger el absolutismo. Rusia, Prusia y Austria. Muy bien, cristianos los tres. 15 beso. 15 beso. Y 16, congreso en que se determinó la intervención a España, el Congreso de Verona, porque Fernando VII de España había sufrido un golpe de Estado liberal. Entonces, Congreso de Verona, 16 dedos. 16 dedos. Muy bien, avanzamos un poquito más. Tenemos a continuación las revoluciones liberales, muchachos. Las revoluciones liberales. Muy bien, de 1830 a 1848. Mira, lo que pasa es que, si bien hemos visto hace un ratito las restauraciones absolutistas, las ideas liberales ya habían sido acogidas por gran parte de la población de Europa. Gran parte de la población de Europa, me refiero por ejemplo a la burguesía, ¿no? Que era como
diríamos ahora la clase media, comerciantes, artesanos, banqueros, el pueblo en general, ¿no? Jornaleros, quizás hasta los mismos campesinos, ya habían asimilado las ideas liberales, ¿no? ¿Qué significan las ideas liberales? O sea, la defensa de las libertades del individuo, vivir un régimen liberal democrático, muy bien, elecciones, partidos políticos, que la población pueda elegir a sus autoridades, división de poderes. Entonces, un gobierno más moderno, ¿no? Ya la población había asimilado estas ideas liberales y por eso finalmente tanto en 1830 como en 1848 las ideas liberales van a cobrar fuerza y van a llegar al poder, sobre todo la burguesía, justamente con estas ideas, ¿no? De un régimen más democrático, división de poderes, libertades públicas, ¿no? Libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad económica también. Entonces estas ideas liberales finalmente van a llegar al poder mediante estas revoluciones, tanto del 30 como del 48. En ambas se iniciaron en Francia y luego se expanden por el resto de Europa, ¿no? Había una frase que decía: Francia estornuda, Europa se agripa, ¿no? Porque ambas revoluciones se iniciaron en Francia. A ver, justamente acá empieza, ¿no? En Francia, la oleada de 1830. Bueno, en Francia gobernó primero Luis XVIII, que habíamos dicho que Luis XVIII asume el mando de Francia tras la caída de Napoleón, y luego de la muerte de Luis XVIII viene su hermano menor, Carlos X. Pero Carlos X era un rey demasiado absolutista, y prácticamente con su actitud provoca la revolución de 1830. Muy bien, acá está, él es Carlos X Borbón, muy absolutista. Su primer ministro, Polignac. Carlos X da las llamadas ordenanzas de Saint-Cloud. Las ordenanzas de Saint-Cloud restringían aún más las libertades públicas y eso es lo que va a provocar la reacción de la población. Muy bien, ahí está, las ordenanzas de Saint-Cloud, que suspendían la libertad de prensa, disolvían la Cámara de Diputados del Congreso. Esto fue algo que exasperó a la población, que salió a las calles. Muy bien, las 3 jornadas gloriosas contra Carlos X. Tenemos esta pintura famosísima. Muchos creen que esta pintura corresponde a la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Que hemos visto antes. No, esta pintura corresponde a esta revolución de 1830. La libertad guiando al pueblo, ¿no? De Eugène Delacroix. Así es. Donde, por ejemplo, acá está el niño que representa la juventud. Este hombre que está acá casi herido, que representa justamente a los jornaleros. Este hombre con gorrita, ¿no? Mira, se supone que están guerreando y está con gorrita. Bueno, él representa a la burguesía, ¿no? Y tanto los jóvenes, los jornaleros, como la burguesía, siendo guiados por la libertad, ¿no? Esta mujer representa la libertad, con la bandera, ¿no? El nacionalismo, ¿no? La libertad guiando al pueblo. Ojo, vuelvo a repetirte, muchos creen que esta pintura es de la Revolución Francesa, de los jacobinos, de la guillotina, de Luis XVI. Nada que ver. Esto corresponde a la Revolución, sí, pero de 1830, contra Carlos X. Muy bien. Y bueno, Carlos X renuncia al trono y la corona recae en su primo, Luis Felipe de Francia, el rey de las barricadas. Muy bien, ahí está. Acá en el chat Amelu me dice: profe, yo le he visto eso en un álbum de Coldplay. No puede ser, ¿qué es esto? Bueno, la pintura es famosa, pues. La pintura es famosa, ¿no? Bien bonita la canción de Coldplay. Sí, debe tener. Viva la vida, esa es la foto que la Viva la, ya, listo. Bacán, habrá que escuchar, ¿no? Habrá que escuchar a Coldplay. Muy bien. Bueno, entonces asume el mando Luis Felipe, ok. Pero lo que había empezado en Francia se expande al resto de Europa. Por ejemplo, Bélgica se independiza de Holanda. Así es, ahí está. Aparece Bélgica como país independiente. Perfecto.
Polonia intentó independizarse de Rusia, porque Polonia era una región que pertenecía a Rusia. Los polacos se rebelan, no pudieron lograr su independencia. Bélgica sí, Polonia no. Polonia siguió bajo mandato de Rusia. Ahí está, la revolución de los cadetes, pero Polonia siguió siendo parte de Rusia. Muy bien. Esta es la... por ejemplo, en España se dieron las guerras carlistas y en Portugal las famosas guerras también civiles, ¿no? En 1848 vuelve a haber una revolución otra vez en Francia, solo que en 1830, digamos, ya había aparecido una ideología liberal, ya había aparecido una ideología nacionalista, y para estas revoluciones del 48 aparece una ideología más, el socialismo, porque ya se estaba dando la primera revolución industrial. Entonces, para la revolución de 1848 aparece la ideología socialista, ¿no? Acá hablamos de nación, sí, las revoluciones liberales también acompañaban la idea de nación, ¿no? La gente buscaba identificarse en una nación. ¿Qué es una nación? Cuando yo me reconozco parte de un grupo de personas. ¿Por qué? Porque tengo las mismas tradiciones, hablo el mismo idioma, quizá la misma religión, las mismas costumbres, y tengo un pasado en común. Entonces, si yo me identifico con un grupo porque creo tener un pasado en común, tradiciones en común, religión en común, entonces eso me identifica como una nación. No necesariamente con un lugar, ¿eh? Porque de repente ese grupo puede trasladarse, pero yo me identifico con el grupo. Entonces ahí aparece la idea de nación. Los símbolos patrios ayudan a esa identificación. Muy bien, claro que sí. Entonces, ahí está. Muy bien. Y bueno, Luis Felipe cae en la revolución de 1848. Perfecto, acá lo están votando a Luis Felipe. Lo que pasa es que Luis Felipe llega al poder en Francia en 1830. Luis Felipe se comprometió a gobernar bajo las ideas liberales, pero para 1848 Luis Felipe también se vuelve autoritario. Entonces es ahí donde la gente en Francia también decide votarlo. Y cuando cae Luis Felipe en 1848 se establece la Segunda República Francesa. Muy bien, ahí está entonces la Segunda República Francesa. Así es. Se convocan elecciones y bueno, sale elegido Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del gran Napoleón. Y lo que había empezado en Francia, con la caída de Luis Felipe y la instalación de la Segunda República Francesa, se expande en el resto de Europa, ¿no? Y hay intentos de unir Italia, hay intentos de unir Alemania. Perfecto, la primavera de los pueblos, así es. Y justamente eso va a dar pie al siguiente tema, ¿no? Para ir ya avanzando, que no nos gana el tiempo. Ahí están un resumen de las revoluciones liberales, claro que sí, ¿no? Esto está colgado en la plataforma por si acaso. Las unificaciones de Italia y Alemania, que esto tiene que ver con los nacionalismos, ¿no? Te lo acabo de indicar hace un rato. Yo me identifico con un grupo porque hablo el mismo idioma, tengo las mismas tradiciones, tengo un pasado, o creo tener un pasado en común. Muy bien, entonces ahí surge la idea de nación. Muy bien, ahora, Italia ya existía. Lo que pasa es que Italia estaba dividida y Alemania también. Había un idioma alemán, habían tradiciones alemanas, pero estaban divididos. Entonces, estos procesos de unificación era que construir, no una tradición italiana que ya existía, sino un solo Estado italiano. Alemania, que está dividida en muchos estados, tratar de construir un solo Estado alemán que se identifique con la nación alemana. Entonces, esas son las unificaciones. Muy bien. Esta es la unificación. Italia estaba dividida en 8 estados. Como está viendo, Italia estaba dividida en 8 estados. El estado que va a dirigir la unidad italiana, o sea que Italia sea un solo estado, es el reino del Piamonte-Cerdeña, con su canciller Camilo Benso, el conde Cavour. Así es. Lógico. Este canciller, el conde Cavour, primero busca el apoyo de Francia, del emperador francés Napoleón III, para derrotar a Austria, que dominaba el norte de Italia, y empezar la unidad italiana. Así es.
Muy bien, por supuesto. Vemos acá en el sur de Italia el reino de las dos Sicilias. Ahí va a estar el famoso Giuseppe Garibaldi, que levantó a la población para integrarse a esa unidad que había empezado el reino de Piamonte-Cerdeña. Muy bien. Finalmente, sí, Piamonte-Cerdeña, con apoyo de Francia, derrotan a los austriacos, comienzan la unidad italiana, el sur de Italia con Garibaldi se adhiere a la unidad italiana y aparece Italia ya como, no solamente como nación, como tradición, sino como Estado, un solo Estado italiano. Ocupan Roma, que va a ser la capital de la Italia unida, pero el Papa Pío IX, conocido como Pío IX, él se opone a la unidad de Italia, porque el Papa indica que solamente obedece a Dios, no puede obedecer a un Estado italiano. Entonces el Papa Pío IX se rehúsa a reconocer al Estado italiano, ¿no? A esa oposición del Papa a reconocer el Estado italiano se le llama la cuestión romana. Muy bien, entonces de esa manera la unificación alemana. Si Italia estaba dividida en 8 estados, Alemania estaba unida en 38 estados, pero en el caso de Alemania, el que va a iniciar la unificación es Prusia. Prusia es la que va a dirigir la unidad alemana, y Prusia con su canciller Bismarck, el llamado canciller de hierro. Así es. Muy bien, entonces Prusia a través de guerras se va a unir. Primero la guerra contra Austria y luego la guerra contra Francia. ¿Sí? Prusia gana, derrota a Austria, derrota a Francia, y Prusia se va a convertir en Alemania, en el segundo Reich, el segundo imperio alemán. Y el que había sido rey de Prusia se convierte en el Kaiser, o sea, el emperador de la Alemania Unida, del segundo Reich, ¿no? Guillermo I Hohenzollern. Muy bien, luego la guerra de secesión en los Estados Unidos. Sí, la guerra de secesión es una guerra civil entre los estados del norte contra los estados del sur de los Estados Unidos. Triunfó los estados del norte. Lo que pasa es que, y lo vemos acá en este mapita, los estados del norte de Estados Unidos eran industrializados y habían abolido la esclavitud. Y los estados sureños eran estados rurales que vivían precisamente del cultivo del algodón y de la esclavitud. Hay elecciones en los Estados Unidos en 1861 y el favorito para ganar era Abraham Lincoln, que lo vemos allá abajito. Pero Abraham Lincoln, él había declarado que si él ganaba, abolía la esclavitud en todo Estados Unidos. Los estados sureños, que ellos vivían justamente, ¿no? Su economía giraba en torno a la esclavitud, los estados sureños anunciaron: si gana la elección Lincoln, los estados sureños se separan y forman su propio país. Ganó la elección Lincoln, proclamado presidente de los Estados Unidos, y los estados sureños se separan y forman su propio país, la Confederación Americana. Y esta es su bandera. Esta es la bandera de los estados sureños, con su propia capital y su propio presidente. Los estados del norte no van a permitir que los estados sureños se vayan, y entonces los del norte invaden el sur. Esa es la guerra de secesión. Y los estados norteños ganan, luego de 5 años de guerra, pero los norteños ganan, y Estados Unidos mantiene su unidad. Justamente Lincoln cumplió su palabra. Él, en plena guerra civil, va a abolir la esclavitud en todo Norteamérica. Muy bien. Y entonces Estados Unidos mantiene su unidad tras la guerra de secesión y se va a consolidar como potencia. Finalmente, la era Meiji, que es la occidentalización de Japón. ¿Sí? Japón va a occidentalizarse, Japón va a instalar el capitalismo en su país, va a organizar un estado centralizado con el emperador Matsuhito. Por supuesto, Japón entonces se va a modernizar, y se va a modernizar bastante Japón, al extremo que se convierte en una potencia en Asia y va a ser protagonista Japón, invadiendo China. Siempre los japoneses lo primero que hacían era invadir China y luego participando de las guerras mundiales. Muy bien, chicos, entonces simplemente ya para terminar haríamos estas preguntitas. Muy bien.
Vamos a ver entonces. Vamos a trabajar estas preguntitas. Muy bien. Así es. A ver, vamos a ver entonces las preguntitas. Dice la pregunta 17. Durante el siglo XIX, el liberalismo como doctrina planteaba principalmente... ¿Qué vamos a marcar en la 17? A ver. Yo les dije, el liberalismo es la defensa de las libertades de la persona. Menos Estado, más libertades individuales. Muy bien, libre comercio, obviamente, libertad de expresión, libertad de reunión, elecciones, participación política. Entonces, casa, ¿verdad? Defensa de las libertades de la persona. 17, casa. Vamos con la 18. Dice, al inicio de las revoluciones liberales, el pretexto para el comienzo de las denominadas jornadas gloriosas de julio de 1830 en Francia fue que el rey Carlos X, que era muy absolutista, dio un conjunto de leyes que restringían las libertades, las ordenanzas de Saint-Cloud. 18, casa. 18, casa. Vamos con la 19. Uno de los principales reclamos de la Revolución Liberal de 1848 en Francia fue, muy bien, en 1848, tras la caída de Luis Felipe, el sufragio universal, o sea que todos puedan votar, todos los hombres, todavía era una sociedad machista. 19, beso. 19, beso. Vamos con la 20. Dice, el régimen político que se instauró en Francia tras la Revolución Liberal de 1848, tras la caída de Luis Felipe, es la Segunda República Francesa. Segunda República, porque la Primera República se dio durante la Revolución Francesa, ¿no? 20, casa. Muy bien, entonces 20, casa. Muy bien, ahí está, Alessandro acertó. 20, casa. Siguiente, 21. Marcó el inicio de la unidad italiana. Marcó el inicio de la unidad italiana. Cuando el reino del Piamonte Cerdeña, con su canciller, el conde Cavour, consigue apoyo de Francia para guerrear contra Austria, que dominaba el norte italiano. Muy bien, entonces la guerra Austria-Hungría en 1859. 21, delito. 21, delito. 22, dice, como parte de la búsqueda de la unidad de Alemania, para terminar con los pesados derechos aduaneros, en la Confederación Germánica se estableció. Yo te dije que Alemania estaba dividida en 38 estados. Sí, antes de la unidad política, los 38 estados, menos Austria, habían formado una unidad aduanera, con una especie de TLC, de Tratado de Libre Comercio, pero solo entre los estados alemanes, menos Austria. Eso se llama el Zollverein. Y esa unión aduanera les fue muy positiva a ellos. Ahí se dieron cuenta que la unidad los fortalecía. 22, casa. Unión aduanera, Zollverein. Siguiente, 23. Presidente de los Estados Unidos secesionista. Es decir, presidente de los estados sureños cuando se separan. Los estados sureños desconocían a Lincoln y nombra la Confederación Americana para los estados sureños. Su presidente, Jefferson Davis. 23, casa. 23, casa. Muy bien, ahí está. Y 24 dice, muy bien, la denominada era Meiji. Muy bien, ya está. Dicho proceso fue iniciado por el emperador Matsuhito. Matsuhito, ¿no? Él moderniza Japón, muy bien, creó un estado centralizado, lo moderniza, lo occidentaliza. 24, beso. 24, beso. Muy bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. Por favor, ahora todos, por favor, deben hacer la tarea que está en la plataforma. Yo les voy a pedir, ahorita estamos acabando la clase, entonces, si pueden de forma inmediata, pero en el transcurso de esta noche puedan resolver esa tarea, que está fresco los datos, fresco los datos.
Ya, esa práctica se cierra mañana. Mañana 10 de la mañana ya se cierra eso. Entonces, por favor, todos, no solamente los de repaso, todos los que están acá en el aula virtual tienen que responder esa tarea. De lo que hemos hecho, Ya, yo les pediría de inmediato que lo hagan, porque esa tarea que está en la plataforma ya se cierra mañana 10 de la mañana, se está cerrando. ¿Ya, chicos? Listo. Nos vemos entonces. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Cuídense, nos vemos. Nos vemos, chicos. Cuídense. Cuídense, Hasta luego, profesor. No se olviden de la práctica, por favor. De la tarea que está en la plataforma, por favor.